Bien, nosotros acabamos de terminar, el sábado pasado terminamos una serie que llevaba el título del papel de la ley en el Evangelio. El papel de la ley en el Evangelio. Y esa serie tuvimos 13 presentaciones, 13 estudios relacionados solamente con lo que la Biblia enseña acerca de la ley. El papel que ocupa la ley en el Evangelio. Más específicamente los 10 mandamientos. O sea, de las leyes de Dios hablábamos del decálogo, los 10 mandamientos. ¿Qué lugar tienen los 10 mandamientos en el Evangelio? Entonces, el día de hoy vamos a iniciar una serie nueva. Esta vez ya vamos a terminar con el tema de la ley, pero vamos a hablar de un punto específico de la ley como tal. Vamos a iniciar toda una serie de estudios sobre la cuestión del sábado. Vamos a hablar sobre lo que enseña la Biblia acerca del sábado. Lo que dice la Biblia del sábado. Y este primer tema, este primer estudio, probablemente lo llevemos en 2 partes debido a la información que tiene, a la cantidad de citas y de evidencias que hay. Vamos a hablar acerca de la eternidad del sábado. Ese es el título de este tema. La eternidad del sábado. Esta es la parte número 1, la primera parte. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar con este tema de la eternidad del sábado. Y por supuesto vamos a iniciar nuestro estudio en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Génesis 2, 1 al 3. Allí en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, leemos lo siguiente y vamos a señalar ahí varios aspectos importantes que la Biblia dice desde primera entrada acerca del sábado, acerca del séptimo día. Génesis 2, 1 al 3 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que en los 6 días de la creación, que fueron de hecho días literales, según lo que la Biblia enseña, estos 6 días de la creación, Dios hizo un elemento diferente. Fue dando condición a este planeta para que sustentara la vida. Y el último día Dios creó a los animales terrestres y al hombre, a Adán y a Eva. Sin embargo, el séptimo día Dios no creó como tal nada, ningún objeto material. Simplemente añadió al espacio de la semana de 6 días, añadió un día más, que es el que perfecciona la obra de Dios, ya que el número 7 es un símbolo de la perfección de Dios. Así que el sábado sería como la firma, el sello de Dios en su obra creadora, para que su obra creadora ocupara 7 días. Ahora, ¿qué hizo Dios el séptimo día? Lo único que dice la Biblia dice aquí es que lo reposó. Y después de haberlo reposado, después que ese día terminó, 24 horas de reposo, y este reposo significa que Dios se gozó en la obra de creación, dice que Dios bendijo el día séptimo y lo santificó. Así que Dios hizo 3 cosas especiales ese primer séptimo día. Primero lo reposó, después lo bendijo y después lo santificó. Esas son las 3 cosas, los 3 elementos que aparecen describiendo ese primer séptimo día. Ahora, vamos a pensar en algo. Y es que la Biblia dice que Dios no se cansa. O sea, Dios es el Dios todopoderoso, el omnipotente, el Dios eterno, y Dios no se cansa. Vamos a leer algo claro acerca de eso en Isaías 40, 28. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, 28 dice: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que queda claro, la Biblia establece fuera de toda duda que Dios no se cansa. En otras palabras,
lo que podemos entender de acá es que Dios no necesitaba reposar. No podemos pensar de que cada día de la creación fue agotador para Dios. O sea, ese despliegue de energía y de poder divino cansó a Dios. Y como Dios se cansó, quedó cansadito, después de la obra de creación necesitaba un día para reposar y descansar de su obra de creación. No es así. Entonces surge una pregunta. Si Dios no necesitaba descansar, si Dios no necesitaba reposar el séptimo día, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Para quién hizo ese séptimo día? Ya que Dios no necesita de un séptimo día para descansar. Vamos a encontrar la respuesta en Marcos 2:27. Esa respuesta nos la da Jesús mismo cuando estuvo aquí en la tierra, explicando acerca de la naturaleza del mandamiento del sabático. Jesús explica lo siguiente en Marcos 2:27. También les dijo, es Jesús el que habla, el día de sábado o día de reposo fue hecho por causa del judío y no el hombre por causa del día de reposo. Causa del hombre. Perdón, no dice judío. Muy bien, vamos captando algo ahí importante e interesante. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y el 28 dice, por tanto, el Hijo del Hombre, era Jesús, es Señor aún del día sábado o día de reposo. Entonces, Jesús nos explica aquí que ese primer séptimo día que Dios bendijo y santificó, en realidad no era por causa de Dios. Dios no era el que requería de un séptimo día para descansar de su agotamiento. Dios no se agota, Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio, dice la Biblia. El hombre es quien se cansa, quien desfallece de su trabajo y se fatiga con cansancio. Así que es el hombre para quien fue hecho el sábado. El sábado fue hecho por causa, la razón del sábado era el hombre. Dios hizo el sábado para el hombre y como hombre esto implica a todo el género humano. Toda la raza humana se iba a beneficiar del sábado. El sábado fue hecho para el género humano completo. Eso lo dice Jesús. El sábado fue hecho para el hombre y como hombre implica a todo el género humano. Así que nos queda claro, cuando Dios hizo el séptimo día en la creación, que lo bendijo y lo santificó, lo hizo para el hombre. Ahora vamos a analizar un poco acerca de la palabra bendecir. En Números 23, vamos a Números 23 y vamos a leer los versículos 19 y 20. Números 23, 19 y 20. Estos son los fundamentos, los principios del sábado, según la Biblia. Que eso, por supuesto, va a desarrollar una base sólida en nuestra comprensión para entender los fundamentos eternos que Dios echó sobre el sábado. Los propósitos eternos del sábado para con la raza humana. Aquí hay un principio. En realidad, este texto no habla del sábado, pero nos da un principio acerca del Dios en el que creemos. Dice aquí, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él, ¿quién es él? Dios. El Dios dio bendición y no podré revocarla. Cuando Dios bendice algo, cuando Dios pronuncia una bendición sobre alguien o sobre algo, ningún hombre, ningún ser humano, ningún común tiene poder para revocar lo que Dios ha bendecido. Ahora pregunto, ¿no dice la Biblia claramente en Génesis capítulo 2 que Dios bendijo el sábado? Lo dice así claro, Dios bendijo el sábado. Y si la Biblia establece que la bendición de Dios no puede ser revocada, ¿puede algún ser humano quitarle la bendición al sábado? No. El sábado fue bendito por Dios y será bendito para siempre, porque Dios dio bendición y no va a ser revocada. Dios no es un hombre para que se arrepienta. Dios no se va a arrepentir de haber bendecido el sábado.
Así que el sábado es bendito para siempre. Ahora, una cuestión aquí que a veces se pasa por alto. La palabra santificó. La palabra santificar quiere decir apartar para un uso sagrado. Cuando Dios santificó a los levitas para que ministraran en el santuario, Él consagró esa raza, esa familia, para que ministraran solamente en el santuario. Cuando santificó a Aarón y a sus hijos para que entraran en el tabernáculo a ministrar, pues ellos exclusivamente estaban apartados en toda su vida para ese ministerio. Y así sucede con los vasos, los utensilios que se usaron en el templo, estaban santificados porque eran, ese vaso, por ejemplo, yo no podía usarlo para una fiesta, para una boda, para tomar vino en una boda. No, porque esos vasos, esos utensilios eran santos, estaban apartados para un uso exclusivamente y específicamente sagrado. El propósito de Dios era que estos instrumentos se usaran en el templo, en el santuario. Así que cuando Dios santifica algo, cuando santifica, por ejemplo, cuando santificó a Sansón para una misión, para que fuera devoto nazareo, que no se cortara el cabello, ni bebiera bebidas alcohólicas, ni tocara muertos, Sansón tenía que estar toda su vida consagrado para ese ministerio. No debía ser empleado en asuntos comunes. Así que, de igual manera, cuando Dios santificó el sábado, ¿para quién lo santificó? Ya sabemos por respuesta y las explicaciones de Cristo, que dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Entonces, lógicamente se deduce aquí que si Dios santificó el sábado en el Edén, en el principio, y Jesús dice que fue hecho por causa del hombre, entonces el sábado fue santificado, fue apartado para un uso sagrado, para que el hombre cada sábado lo santificara. Hay algunas personas que me dicen, no, pero tú en el Génesis, cuando tú lees todo el Génesis, no encuentras ninguna orden de Dios, ningún mandamiento diciéndole a Adán y Eva, a partir de ahora en adelante, ustedes tienen que guardar todos los sábados y cada séptimo día santificarlo para el Señor. Y es verdad, hasta cierto punto no hay una orden explícita, un mandamiento directo. O sea, no vamos a leer un versículo en Génesis 2:15, por así decirlo, donde Dios le diga a Adán y Eva, todas las semanas, cada séptimo día es santo, santifíquenlo para mí. Eso no está en la Biblia. Directamente no está, pero de manera implícita sí está. ¿Por qué? ¿Dónde lo encontramos? En las mismas palabras de Génesis 2, capítulo 1 al 3, específicamente el versículo 3, donde Dios dice que bendijo y santificó el sábado. Y si lo santificó por causa del hombre, como dice Cristo, esto significa que estaría apartado ese día para un uso sagrado por causa del hombre. Desde ahí en adelante, el hombre tendría el séptimo día como un día consagrado y apartado para el Señor, como un día santo para Jehová. Eso está claro en estas evidencias. En las palabras, bendijo y santificó. Y lo hizo por causa del hombre. Hasta acá. Entonces, otra evidencia que tenemos acerca de los orígenes eternos del sábado está en la misma semana. La semana es una medida de tiempo que está especificada sus orígenes solo en la Biblia. Todas las civilizaciones antiguas, todos los grandes imperios, los mayas, los incas, en las dinastías de allá de la China, en Babilonia, en Mesopotamia, en Egipto, todas estas naciones y civilizaciones antiguas, las más antiguas, todas tenían una semana de 7 días. No hay cambio en esto. Y hasta el día de hoy hemos heredado una semana de 7 días, pero la semana como tal no tiene ninguna explicación en la astronomía. Un día lo tenemos de 24 horas, porque es aproximadamente el periodo que tarda la Tierra en dar una rotación sobre su propio eje. Un mes es aproximadamente el periodo que tarda la Luna en rotar sobre la Tierra.
Y un año es aproximadamente el periodo que tarda la Tierra en rotar alrededor del Sol. Cada medida de tiempo tiene su explicación en los astros, en la astronomía. Sin embargo, la semana tiene una equivalencia de 7 días, o sea, un conjunto de 7 días por capricho de Dios, vamos a decirlo así, porque Dios así lo hizo en el jardín del Edén, en el principio. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el séptimo. Eso es voluntad divina. Dios fue quien hizo la semana. Junto con la creación de esta tierra, también fue creada una medida de tiempo que fue diseñada por Dios. No fue diseñada por los astros, fue diseñada por Dios, porque fue el periodo que le tomó a Dios crear los cielos y la tierra. Y Él añadió un séptimo día para que fuera bendito y santificado. No existe ninguna otra explicación para los orígenes de la semana. Ni la ciencia ofrece ninguna explicación para la semana. La semana permanece hasta nuestros días como un monumento, una columna inconmovible en defensa de la creación de Dios. La ciencia no puede explicar ni puede hablarnos del origen de la semana. Desde la antigüedad, la semana siempre tuvo 7 días. Y la razón de esto es porque Adán, después que pasó ese séptimo día, el primer séptimo día de la historia, en comunión con Dios, de ahí en adelante, aunque la Biblia no lo especifica, recibió orden divina de continuar con el conteo de 7 días para así conservar el ciclo semanal. De otra manera, Adán muy bien podría haber dicho: mañana, si hoy fue el séptimo, mañana es el 8º día. El siguiente, 9º día, 10º día. Y Adán podría haberse ocurrido decir: no, hasta 10. Vamos a contar semanas de 10 días. Y cuando llega a 10, paramos y empezamos de nuevo, primer día, segundo día, y entonces las semanas, en vez de tener 7 días como la tenemos hoy en día, habría tenido 10 días, o 15 días, o 40 días, o 45 días. Todo habría dependido de la ocurrencia de Adán. Y así Él le hubiese enseñado a sus hijos a contar semanas de 15 días, de 10 días, no importa. La razón por la que se conservó una semana de 7 días es porque Adán recibió orden específica de Dios de mantener el ciclo semanal. Y la única razón por la que se debía mantener el ciclo semanal era para conservar cuál era el séptimo día que Dios había bendecido y santificado, o sea, apartado para un uso sagrado. Así que tenemos evidencia suficiente en la historia, en la civilización humana, todavía en la misma semana que persiste hasta el día de hoy, como un monumento de evidencia a favor de la creación de Dios. La misma semana enumerada con 7 días es un testimonio a favor del sábado, testifica a favor del sábado como día del Señor, porque los orígenes de la semana están en la creación. Por eso conservamos una semana de 7 días, porque Dios ordenó santificar el sábado. Por causa del hombre lo hizo, dice la Biblia. Y por eso llegamos a Génesis capítulo 26, versículo 5. En Génesis capítulo 26, versículo 5. Antes del Sinaí, antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, encontramos allí un testimonio claro acerca de Abraham. Se dice lo siguiente de Abraham. Génesis 26, 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que Abraham era conocedor del Dios verdadero. Abraham guardó todos los mandamientos de Dios. Les digo más. Obviamente quien escribió el libro de Génesis fue Moisés. Y en el lenguaje utilizado por Moisés, cuando él hace referencia a los preceptos, a los mandamientos, a los estatutos y a las leyes de Dios, incluye ahí en ello, incluye el sábado como séptimo día. Aunque no está directamente mencionado acá, está dentro de los preceptos, mandamientos, estatutos y leyes de Jehová. Porque ese es el mismo lenguaje que maneja Moisés
en el Pentateuco para referirse al decálogo y a todas las leyes que Dios había ordenado, dentro del cual estaba el sábado. Hasta aquí. En nuestra próxima clase vamos a aprender un poco más acerca del sábado, en la segunda parte de esta presentación. Ya ustedes saben, lleva el título de eternidad, la eternidad del santo sábado. Vamos a hacer un recorrido por toda la Biblia de las evidencias que demuestran que el sábado fue un mandamiento perpetuo para la raza humana. Que Dios les bendiga. Amén.